Gracias, doctora Dadilia Garcés, por estar conmigo nuevamente, epidemióloga del Miami-Dade College, porque bueno, mucha gente dice que el coronavirus pasó de moda. Yo dudo, porque primero no creo que sea una moda, una enfermedad que ha dejado millones de muertos y personas afectadas en el mundo no es una moda. Y por otro lado, doctora, hay información hoy que en 16 provincias de China se han registrado rebrotes del virus y ha obligado a ciudades como Shenzhen, de 17 millones de habitantes, a ordenar un confinamiento. Hay otras ciudades como Shanghái, muy conocida por su importancia en el mundo financiero, por ser una capital mundial, que le está pidiendo a sus ciudadanos que no salgan de esa ciudad para evitar contagios. ¿Qué está pasando, doctora? Mira, has mencionado algo muy importante y es que la pandemia del coronavirus no es una moda, no es que tenemos colección primavera-verano, verano-otoño, no, es una pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? 6 millones de vidas se han perdido y eso es algo que tenemos que lamentablemente recordar. En este punto lo que ha ocurrido es de que la urgencia del acontecimiento en Ucrania ha acaparado los medios y la atención mundial, con sus válidas razones. Sin embargo, la pandemia continúa y para eso lo está demostrando China. ¿Qué está ocurriendo en China? China tiene una política de cero tolerancia con la pandemia y lo que está tratando de controlar los brotes de la manera más rápida posible. Sin embargo, considerando que Hong Kong es parte de China, Hong Kong ha estado descontrolada totalmente por las últimas 4 semanas. Increíble. Y los números son bastante altos. Los centros de salud están colapsados. Así de que esto nos está llamando la atención porque nos está diciendo que es una llamada a que la pandemia sigue entre nosotros, que no se ha ido y que definitivamente tenemos que continuar con las medidas. Por otro lado, en lo particular a mí me preocupa la situación de Europa con la movilización de desplazados que está ocurriendo en estos momentos por Ucrania y que muchos países han tratado de endemizar la pandemia, es decir, de que ya las medidas de las han relajado. social se han relajado totalmente. Nos puede llevar a un nuevo brote y sobre todo más que un nuevo brote, a una nueva variante. Así que tenemos que estar a la expectativa porque tenemos la combinación de factores sociales y del virus para que se pueda producir una nueva variante que podría ser mucho más contagiosa y, ¿por qué no?, mucho más agresiva que la variante Omicron. Dios mío, fíjese, hay un detalle que usted que me llama la atención de lo que dice. Dice, China ha tenido una política de tolerancia cero con el virus, ha sido bien estricto. De hecho, cifras revelan que el 87% de su población está vacunada. ¿Qué está fallando entonces en China? Mira, tenemos que recordar que en China hay varios factores. Tú puedes inmunizar a muchas personas, pero también la calidad de vida en muchas ciudades no es tan alta como es lo que nosotros vemos, que es Beijing. De hecho, con los Juegos Olímpicos hubo muchas restricciones de que las personas no pudieron participar y fueron unos Juegos Olímpicos completamente cerrados al público, porque muchas personas no tienen acceso, sí pueden tener acceso a la vacuna, pero no tienen acceso a otras condiciones que son necesarias, como son una buena alimentación, una nutrición estable. Todo eso contribuye a que tu sistema inmune realmente se prepare y luche contra la enfermedad. Y esto no ocurre sobre todo en muchas áreas rurales de China, en muchas áreas donde la seguridad alimentaria, que es fundamental, no se cumple. Claro. Ahora, y otro detalle, usted hablaba del éxodo de los refugiados, ya son más de 2.800.000 que han cruzado desde Ucrania a Europa. Y uno siempre le teme, ¿no? Además del tema de los brotes, es a la palabra confinamiento. Uno escucha confinamiento y uno dice, ay, Dios mío. ¿Podremos ver en Europa si esto se descontrola de esta forma otros confinamientos, más allá de lo que estamos viendo en China? Mira, yo pienso que eso va a la medida de cada país y de cómo están sus sistemas de salud. Los confinamientos se deciden en base a la capacidad de los sistemas de salud. ¿Qué tanto podemos responder ante un brote para que los sistemas de salud no colapsen? Y eso va a depender de cada sistema de salud. Hay sistemas de salud que son más resilientes y hay otros que son muy débiles. Europa tiene una gran desventaja y es de que tiene una población envejeciente que es muy frágil ante el virus.
Sin embargo, ha sido de los que más se han vacunado y eso los puede proteger. Así que las medidas de confinamiento van a depender también de cómo están los sistemas de salud y cómo puede ser la capacidad de respuesta de estos. Por otro lado, también tenemos que considerar que las ciudades que estamos mencionando en China, de 17 millones de habitantes, son inclusive la población completa de un país en Europa. Así de que estamos hablando de grandes grupos poblacionales. Tenemos que determinar, eso se tendría que determinar de acuerdo a la tasa de vacunación y la capacidad hospitalaria de cada país. Importante. En el caso de China, la variante que más detectan, según lo que estaba leyendo, era la Omicron, ¿no? Ahora, uno muchas veces siente que esas variantes surgen de aquel lado y llegan hasta acá. La Omicron, le pregunto, ¿tardó en llegar a China? No, la variante Omicron ha estado presente en China, pero volvemos a hablar de los factores socioeconómicos que están relacionados con este tipo de actividades. La población es muy alta, los lugares no son tan amplios para convivir, la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, es bastante reducida, no hay posibilidades de distanciamiento social muchas veces, y de hecho, las pruebas en China se habían reducido y ahora inclusive están diciendo que las pruebas caseras las van a implementar para que se Así, pueda señor. 3 veces Por primera vez. Por primera vez. Entonces, esto permite de que el virus se transmita mucho más rápido. Son ciudades superpobladas y donde la densidad poblacional, inclusive dentro de la vivienda, los espacios son muy pequeños y eso contribuye a que se esparza más rápido la enfermedad. La variante Omicron realmente surgió en otro lado, pero se esparció muy rápido. Pero nuevamente las condiciones sociales y económicas de cada país determinan también cómo se transmite la enfermedad. Paralelo a la situación de China, hoy el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dice que sería necesaria una cuarta dosis para lograr seguir bajando esta incidencia o este impacto del virus en nuestro cuerpo. ¿Usted también ve viable una cuarta dosis a un mediano plazo? Sí, yo pienso que sí vamos a necesitar una dosis, sobre todo porque en países donde no hay todavía una alta tasa de vacunación se nos vuelven un peligro. Por ejemplo, las Américas. Haití sigue teniendo por debajo del 5% una tasa de vacunación. Donde hay un influjo de personas, de movilizaciones, los flujos migratorios, inclusive aquí en Estados Unidos que vemos en la frontera sur, son posibles fuentes de brotes y vamos a necesitar la población. Sin embargo, yo siempre he estado más a favor de tener más personas con vacunas, por lo menos con una primera y segunda dosis, que nos cree una base a nivel global y después seguir protegiendo a los más vulnerables en el tope con más vacunas. Pienso que la distribución equitativa sería más parte de la solución que el darle más dosis a personas que ya están vacunadas. Claro. Doctora, vacunarse es una decisión sin duda muy personal, pero a mí realmente me frustra, me decepciona cuando los argumentos para no vacunarte son tan tontos. Tontos como, por ejemplo, para mí, las farmacéuticas se enriquecen. Un doctor que es amigo mío me dijo que no. Yo tengo un conocido que tenía la vacuna y se murió, porque me parece que es un argumento, a mi modo de ver, irresponsable frente a una pandemia tan dura que ha sido difícil para todos y donde todos, de alguna u otra forma, o tenemos un familiar que murió de COVID o tenemos un conocido que murió de COVID. Frente a esta realidad, poner en discusión el tema de la vacuna me parece insólito en nuestros tiempos. Mira, lamentablemente han ocurrido varios factores. La polarización de por sí de la pandemia que empezó a tener un político desde y después, solamente en cada país, la politización de algo que se considera una medida de salud ha sido insano para la salud mental, pero sobre todo para el impacto de salud pública de las vacunaciones. Sí. Se ha demostrado que las vacunas son seguras y efectivas y han protegido a la población más vulnerable. Y la probabilidad de morir o de tener complicaciones ha disminuido muchísimo. Claro. Ahora tenemos enfermas con una variante más contagiosa, pero menos fallecidos. Así de que definitivamente la vacuna sigue siendo buena. La gente te da esos puntos, que las farmacéuticas se están enriqueciendo. Las personas que reciben el tratamiento monoclonal están enriqueciendo más a las farmacéuticas porque el tratamiento monoclonal es mucho más costoso que la vacuna. Así que esas farmacéuticas
está produciendo mucho más dinero. Y así hay una serie de factores que podemos seguir discutiendo, pero... Claro, además, doctora, disculpe que le interrumpa, cuando uno necesita un tratamiento por otra enfermedad, voy a poner un ejemplo, doloroso, el cáncer, una quimioterapia no es gratuita, los tratamientos de cáncer son costosos y uno lo paga, entonces uno no piensa en ese momento, o el paciente, quienes han tenido que padecer cáncer, no piensan en ese momento, estoy enriqueciendo a la farmacéutica que hizo esto, por el amor de Dios. Por otro lado, hay otro problema, Orián, y es de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay la probabilidad de tener estos tratamientos para el COVID y la vacuna completamente gratuitas, mientras están suplicando tener más vacunas y la posibilidad de un tratamiento. Así de que también la abundancia como que nos está dañando el sentido común. Y esto es lamentable. Y es triste porque muchas veces cuando uno vive estas situaciones difíciles que ponen en riesgo la seguridad, tu salud, la humanidad, uno dice, bueno, esto puede sacar lo mejor de uno, pero también puede sacar lo peor de ciertas personas. Es lo que yo he visto hasta el sol de hoy. Sobre todo a quienes no den un argumento, digamos, científico con base, que te diga, ok, mira esto. Y si el mundo además, como muy bien lo dice, clama por una vacuna, sobre todo en países menos favorecidos, oye, caer en esta discusión a estas alturas es lamentable. Ojalá la gente lo asuma, lo entienda y ayude, porque la seguridad del otro es mi seguridad también. Por supuesto, es que hemos perdido esa empatía colectiva. Necesitamos ser empáticos colectivamente, necesitamos las medidas de salud pública son para todos, no es para discriminar. A nadie le gusta estar encerrado, no nos gustan los confinamientos, evitémoslo, no. Vacunémonos. Claro. Y al seguir las medidas de protocolo, mira, alguien se estaba riendo en estos días de que ya salir sin la máscara, en lo particular para mí, que tengo 2 años usándola, me siento desprotegida, me siento rara, me siento como que dejar el celular en el carro. Ya se volvió parte de mi rutina. Entonces, no me molesta porque yo sé que con eso estoy protegida. Así de que en la medida de que tomemos la responsabilidad colectiva de protegernos, yo pienso que vamos a salir adelante definitivamente de esto. Ojalá este material sirva para crear conciencia, especialmente entre quienes siguen en esa posición, a veces terca, ¿no? Porque a veces no salgo de aquí porque no salgo de acá. Por último, usted hablaba de 2 años usando la mascarilla. Hace poco se acaba de extender el mandato para el uso de las mascarillas por 1 mes en los aviones. Frente a esta amenaza podremos tener más de 1 mes usando la mascarilla, porque mucha gente, el tema de viajar, yo sé que es complicado. Yo lo hice hace poco, hice un viaje de 9 horas y de verdad llega un momento donde tener la mascarilla te arde, sobre todo esta parte aquí de atrás de la oreja. Llega un momento donde uno no aguanta eso. Pero bueno, uno lo hace porque cumple con las reglas y porque es una medida de protección. Ahora bien, vemos en un corto plazo que podríamos viajar sin mascarilla o todavía lo ve lejano. Mira, con el comportamiento que está teniendo en estos momentos China con el Omicron y tomando en consideración que generalmente, viniendo de países comunistas en general, yo creo la mitad de las cifras de lo que ellos dicen. No me extrañaría que tuviéramos un nuevo rebrote, tomando también en consideración otro factor. Acabamos de salir de parte de las vacaciones de primavera o el spring break aquí en Estados Unidos. Diferentes etapas de acuerdo a la universidad. Así de que esa movilización, el no cuidar con las medidas y probablemente variantes circulando en una población sobre todo joven que no se ha querido vacunar, vamos a tener la probabilidad de que ocurra un rebrote y así que el uso de mascarillas puede retomar otra vez el que sea permanente hasta que logremos controlar esto mejor. Es decir, doctora, ya para concluir, independientemente que el CDC o otros organismos, ya sean estatales o locales, indiquen que relajen el uso de las mascarillas, lo recomendable es que usted lo siga usando para evitar ese contagio indudablemente. Sigue siendo esa mascarilla en este momento ese mecanismo de protección, esa barrera, ¿no? Sí, independientemente, yo siempre sigo recomendando que continúes utilizando las mascarillas, sobre todo en lugares cerrados donde no conoces el estatus de inmunización de las personas, va a estar más de 15 minutos y hay un alto riesgo de que no puedas tener el distanciamiento social. Prevenir es mucho más económico que enfermarnos. Así de que si podemos continuar con las medidas, yo las continúo empleando y en 2 años puedo decir que afortunadamente tengo una buena genética, no me he enfermado, he cumplido con mis vacunas y he cumplido con las medidas.
mitigación. Y en 2 años yo no he tenido ningún caso de coronavirus en mí como paciente. Así de que algo está funcionando. Claro, así es, ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctora. Ojalá la gente difunda la información, la comparta, porque además juntos, a través de la información, podemos ayudar y crear esa conciencia necesaria para hacerle frente a una pandemia que nos ha cambiado la vida indudablemente. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Oriana.